Buenos días, mi nombre es David Inciarte, les vengo a hablar sobre la unidad 2.1 de la materia de instrumentación industrial. En esta oportunidad estaremos hablando de los equipos de medición de temperatura. Introducción. La temperatura es una de las variables más usadas en los más variados sectores de la industria de control de procesos y se trata de una grandeza básica para medición y control de flujo, densidad, etc. En este trabajo comentaremos la medición de temperatura y su historia, las principales características de las tecnologías empleadas, además de algunos detalles al respecto del mercado y las tendencias de los transmisores de temperatura. El progreso de la física y la electrónica en los últimos años es notable, sin duda fueron las de desarrollo más destacado de todas las áreas técnicas. En la actualidad es imposible vivirse sin las facilidades y beneficios proporcionados por ellas en nuestra rutina diaria. En los procesos y controles industriales ocurre lo mismo, pues somos testigos de los avances tecnológicos advenidos con los microprocesadores y componentes electrónicos, la tecnología Fieldbus, la Internet, etc. Y aún con la búsqueda de nuevos desarrollos en el área de la energía renovable, de los nuevos combustibles, la nanotecnología, existen incontables aplicaciones con la medición y el control de temperatura. Definición. La temperatura es una magnitud referida a la noción del calor medible mediante un termómetro. En física se define como una magnitud escalar relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico, definida por el principio cero de la termodinámica. Más específicamente está relacionada directamente con la parte de la energía interna conocida como energía cinética, que es la energía asociada a los movimientos de las partículas del sistema, sea en un sentido traslacional, rotacional o en forma de vibraciones. A medida que sea mayor la energía cinética de un sistema, se observa que éste se encuentra más caliente, es decir, su temperatura es mayor. Unidades. Las escalas de medición de la temperatura se dividen fundamentalmente en dos tipos, las relativas y las absolutas. Los valores que puede adoptar la temperatura en cualquier escala de medición no tienen un nivel máximo sino un nivel mínimo, el cero absoluto, mientras que las escalas absolutas se basan en el cero absoluto. Las relativas tienen otra forma de definirse, relativa, grado Celsius, grado Reaumur, grado Newton, grado Dessler, grado Fahrenheit, grado Romer y grado Leiden. Absolutas. Las escalas que asignan los valores de la temperatura en dos puntos diferentes se conocen como escalas a dos puntos. Sin embargo, en el estudio de la termodinámica es necesario tener una escala de medición que no dependa de las propiedades de la sustancia. Las escalas de este tipo se conocen como escalas absolutas o escalas de temperatura termodinámica, con base en el esquema de notación introducido en 1967 en la Conferencia General de Pesos y Medidas. El símbolo de grado se eliminó en forma oficial de la unidad de temperatura absoluta. Conversiones. Aquí tenemos lo que sería una tabla de conversiones que nos muestra cómo hacer la conversión de Kelvin a Celsius. Kelvin igual a los grados Celsius más 273,15 nos daría el valor de los grados Celsius. Nos haría la conversión de Kelvin a Celsius.
Y aquí tenemos otras fórmulas. Tenemos para convertir de grados Celsius a de Kelvin a Celsius sería Kelvin, los grados Kelvin menos 273,15. Vemos que están relacionadas. Seguimos con la clasificación de los instrumentos de medición de temperatura. Termómetro de máxima y mínima. Este es una de las herramientas más antiguas. Fue inventado en el año 1782 y eran utilizadas para medir la temperatura atmosférica. Con él se logra determinar la temperatura más alta y la más baja del ambiente, obteniendo cifras realmente certeras, por lo que se ha llegado a prevenir grandes pérdidas en desastres naturales. Termómetro metálico. Estos instrumentos tienen un uso bastante extenso, dado que están elaborados para soportar altas temperaturas, fluidos en proceso agresivo o ambientes de bastante adversidad. Son bastante utilizados por la industria alimentaria, farmacéutica y química, dado que estas ramas tienen un manejo amplio de lo que puede ser fluidos bastante abrasivos. Pirómetro. Esta herramienta permite medir la temperatura de una sustancia sin la necesidad de entrar en contacto con ella. Es perfectamente útil para medir la temperatura de metales incandescentes en molinos de acero, por lo que se convierte en una herramienta de uso primordial para las grandes industrias. Termohidrógrafo. Este instrumento ha sido creado con la finalidad de medir la humedad y temperatura del aire de forma simultánea. Es una herramienta que es utilizada por la Organización Meteorológica Mundial para estudiar el clima con la intención de tener la mayor severidad posible en la información meteorológica de cada zona. Medidor de temperatura bimetálico. Una tira compuesta por dos chapas de metal de diferentes coeficientes de dilatación bimetal, laminadas entre sí en forma inseparable. Se deforma a consecuencia de un cambio de temperatura. La curvatura resultante es casi proporcional al cambio de temperatura a partir de las tiras bimetálicas. Se desarrollan dos diferentes formas de sistema de medición: muelle helicoidal y muelle espiral. Mediante deformación mecánica de las tiras bimetálicas en la forma de muelle mencionada con anterioridad, frente a un cambio de temperatura se produce un movimiento de rotación. Si un extremo del sistema de banda bimetálica está sujetado en forma firme, el otro extremo hace girar el árbol portaíndice. Los rangos de visualización van de menos 70 grados Celsius a más 600 grados Celsius, con precisiones de clase 1 y 2 según EN 1319. Medidor de temperatura de dilatación de líquido. El registro de los valores de medición se realiza mediante el sistema de medición relleno con líquido, que se compone de sensor de temperatura, línea capilar y tubo de Bourdon. Los tres sistemas forman un sistema de tubería cerrado. La presión interior de un medidor de temperatura con este sistema varía la temperatura contactada, provocando un giro del eje de la aguja unido al resorte para indicar la temperatura en la escala. La línea capilar con longitudes entre 500 y 10.000 milímetros permite mediciones también en puntos de medición remotos.
Los rangos de visualización varían entre -40 a +400 grados Celsius, con exactitudes de clase 1 y 2 según la EN 13190. Aquí tenemos el anexo, tenemos las partes del medidor, o sea, el cabezal, el transmisor, el cuello, la conexión, el sensor y la zona sin contacto con el medio o con contacto indirecto, y aquí tenemos lo que sería la zona sumergida, la zona donde iría el sensor. Medidores de temperatura de dilatación de gas con o sin capilar. El sistema de medición de este tipo de medidor de temperatura está compuesto de bulbo capilar y tubo elástico en la caja. Estos componentes forman una unidad. El sistema de medida completo está rellenado a presión con gas inerte. Si cambia la temperatura, cambia también la presión interior del bulbo. La presión deforma el muelle de medición, cuyo movimiento se transmite al indicador a través de un mecanismo de indicación. Las variaciones de la temperatura ambiente son despreciables porque hay un elemento bimetálico entre el mecanismo de indicación y el muelle, que sirve de compensador. El rango de visualización va de -200 a +700 grados Celsius, con precisión de clase 1 según EN 13190. Medidores eléctricos de temperatura. Existen dos sistemas de medición de temperatura eléctrica. El sistema más utilizado son las termoresistencias, que son dotados con un material semiconductor, cuya resistencia va proporcionalmente con el valor de la temperatura. El valor de dicha resistencia se transmite a un indicador que convierte el valor de dicha resistencia en el valor de la temperatura actual correspondiente. La versión más habitual es la RTD, Resistance Temperature Detector PT100, con una resistencia de 100 ohmios a 0 grados centígrados y 138,4 ohmios a 100 grados centígrados Celsius. Para aplicaciones especiales se aplican también medidores de temperatura con sensores PT1000 con una resistencia de 1000 ohmios a 0 grados Celsius. El otro sistema se aplica en los termopares, también termocupla, que consiste en dos hilos de distintos metales unidos en un extremo. La variación de la temperatura produce una diferencia de potencial proporcional a la diferencia de temperatura entre los dos extremos. El extremo del punto de medición de la temperatura es la unión caliente o punto caliente, y el otro es el punto de referencia. Los termopares son adecuados para temperaturas muy elevadas, superiores a 600 grados Celsius. La versión más extendida es el tipo K, Cromel o Alumel, por su universalidad y bajo coste. Aquí tenemos lo que sería el equipo de medición de temperatura, pero eléctrico. Conclusión. Cuando hablamos de la medición de la temperatura, el primer instrumento con el que pensamos medirla es con un termómetro común y, por supuesto, midiendo la temperatura del cuerpo humano. Pero es importante mencionar que no es el único ámbito que puede ser medido de esta forma. A continuación, una breve demostración de ello. En la industria, los instrumentos de medición pueden ser usados para medir tableros eléctricos, superficies de rodamiento, piezas en movimiento, así como los motores de los vehículos o máquinas utilizadas para la producción de tela, lo que se convierte
lo que lo convierte en un instrumento de alta necesidad para muchos comerciantes en la industria alimentaria. En la industria alimentaria es sumamente importante tener en cuenta que los alimentos también manejan una temperatura estimada para su conservación. Por ello es determinante el uso de los instrumentos de medición de forma constante, tomando en cuenta que esta es una de una rama de alta necesidad en cualquier lugar del mundo. En la salud pública, los instrumentos de medición de temperatura son útiles en la salud pública donde se evidencia constantemente en epidemias o altos alcances de una gran variedad de virus, que lo esencial es tomar la temperatura de los afectados, dado que el aumento de la temperatura en el cuerpo humano determina una infección o bien la presencia de un virus en el que el organismo está atacando. Por lo tanto, suele ser evidencia clara de la presencia del mismo. Aquí tenemos lo que son las referencias bibliográficas y eso es todo.